Mucho se ha hablado desde el viernes a la noche para acá si el presidente Milei ha ganado tiempo, si está reperfilando su gobierno, si está apuntando a lograr mínimos consensos, lo cual implica un cambio importante, o si está apuntando a extorsionar a los gobernadores ofreciendo plata a cambio de la ley ómnibus como condición previa para el pacto de mayo. Mucho se está discutiendo desde distintos sectores políticos. Nosotros estamos en comunicación y le vamos a dar la bienvenida a Miguel Ponce. Él es economista, dirigente de la Unión Cívica Radical, a quien tenemos en línea. Miguel Ponce, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos. Por favor, una alegría y lógicamente la primera observación que se me ocurre mientras te escuchaba es ¿por qué O? Tal O. Puede haber O o I. Es decir, sí, puede ser varias de esas cuestiones a la vez. El primer tema, ya que estamos en un espacio dominado por la ingeniería, yo soy ingeniero, nos gusta siempre las efectividades conducentes. La primera efectividad conducente es decir, bien, en esta etapa que ha finalizado el mismo viernes, ¿no es cierto?, el 1 de marzo, donde solamente se tratan iniciativas presidenciales, ¿no es cierto?, porque esas son las extraordinarias. No puede el Congreso funcionar a pleno, sino que tiene que tratar lo que manda, lo que envía el presidente. Bien, en ese terreno no hubo ninguna ley aprobada por a pedido de Milei. Quiero decir, si uno mira por las efectividades conducentes, el balance de la gestión presidencial es muy negativo. Ahora empieza el partido en serio. Y entonces, ¿por qué? Bueno, porque el Congreso ahora, además de recibir lo que seguramente va a recibir desde el Poder Ejecutivo, puede tomar iniciativas propias, modificar lo enviado, presentar propias iniciativas desde los diferentes bloques y desde las distintas comisiones y avanzar ahora sí en algún tipo de transformación, en algo que pueda aprobarse por mayorías, el libre juego, ¿no es cierto?, de las instituciones. La pregunta, seguramente, nadie puede ni olvidar el recorrido de cómo llegamos hasta acá en estos meses, ni plantear para adelante un tema, yo diría, binario. No se puede aceptar una extorsión de decir, te mando a libro cerrado esto para el acuerdo del 25 de mayo, sí y solo sí, me firmás y aprobás todo lo que te voy a mandar antes. Con la zanahoria de decir, te resuelvo y te envío el dinero que te corresponde, ¿no es cierto? Es decir, claro. Porque ¿qué es lo que venía ocurriendo hasta ahora? Y yo creo que hasta ahora venimos soslayando que estamos viviendo conflictos de poderes muy serios. Acá tenemos prácticamente 2, pero seguramente 3 conflictos de poderes, uno, latente, que son los siguientes, entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Parlamento. Desde ya que ha habido un conflicto de poderes, por eso se cae en gran medida por torpezas propias y hasta por mala praxis del oficialismo parlamentario, se cae una ley que estaba ya aprobada en general, la famosa ley ómnibus. El segundo conflicto de poderes es entre el Poder Ejecutivo Nacional y los poderes ejecutivos provinciales, a nivel de que el enfrentamiento con los gobernadores, a mi juicio tiene un carácter casi de inédito. Yo no recuerdo un momento en el cual el presidente de la nación se enfrente a la inmensa mayoría de los gobernadores del país. Ese es el segundo conflicto de poderes, entre 2 poderes ejecutivos, los provinciales y el nacional. Y el tercer, que está a mi juicio soslayado, por eso decía, o está latente, es entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial, léase la Corte Suprema. La Corte no tiene un elemento para no rechazar por inconstitucional el DNU. ¿Lo va a hacer o está esperando que lo haga la bicameral y el Parlamento? Este es un debate. El segundo tema que me parece que hay que poner sobre la mesa es mayo. Si en lo que va de este tiempo, 3 meses, estamos donde estamos, dentro de 3 meses, ¿quién puede garantizar dónde vamos a estar? Léase, mi pregunta es si esta inquietud que hasta el propio Fondo Monetario Internacional tiene
de la sustentabilidad, como dicen algunos, de la paciencia social, como dicen otros, para tolerar este ajuste, en el barrio diríamos sin vaselina, ahora le están usando este ajuste con motosierra, que es un ajuste esencialmente sobre los sectores populares y dentro de los sectores populares, esencialmente sobre los jubilados. A ver, si lo que se debió haberle pagado a los jubilados durante enero se hubiese efectuado, el famoso superávit fiscal no existiría. Sí, no existiría. Ahora, Miguel, le hago una pregunta, porque Milei ha dicho en el Financial Times que él puede prescindir del Congreso, que puede gobernar sin el Congreso. Lo ha intentado, pero argumenta al mismo tiempo que la fórmula de actualización jubilatoria estaba contemplada en la ley Ómnibus y que la culpa de que los jubilados hayan perdido es del Congreso. Ahora él podría, por decreto, mejorar el ingreso de los jubilados a través de cambiar la fórmula por decreto. Obviamente, todos nosotros lo venimos siguiendo muy cuerpo a cuerpo, yo diría, cada aparición pública de Milei. La única pregunta que siempre se ha negado a responder es qué pasa y qué va a pasar con los jubilados. Patea la pelota afuera, echa la culpa de por qué no está la nueva ley, por qué no está la nueva fórmula, diríamos, de actualización, recuerda el pasado, cuánto venían perdiendo los jubilados en la etapa anterior, pero nadie ha escuchado qué piensa hacer. Esta es la gran incógnita. Yo soy jubilado. Cuando en marzo nos den un 26-27% de aumento general sobre una inflación que desde la última vez que me actualizaron hasta ahora va a estar cerca del 90%, ¿de qué me disfrazo? Digo, me parece que el ajuste claramente está pasando por los sectores populares y esto ya se está reflejando en la vida cotidiana. Digo, el nivel de receflación, es decir, recesión con alta inflación, es casi en algunos sectores insostenible. Vas a cualquier corredor de la construcción, 50% de caída de ventas. Vas a las farmacias, 48% de caída de medicamentos. Farmacias. Vas a alimenticias, CAME acaba de anunciar 35% de caída en alimentos y bebidas. Es decir, estamos viviendo un ajuste que en algunos casos, como en el de los jubilados, es el mayor de la historia. Lo que se está licuando, obviamente que son las deudas, y la inflación es funcional precisamente a la licuación de la deuda del sector público. Claro, y ahí Miguel, con el doble riesgo... Nos están licuando además, perdóname que te complete, nos están licuando además los ingresos y los ahorros. Y eso lleva claramente a algo que poéticamente podríamos lamentablemente denominar la licuación de nuestra calidad de vida. Esto es lo que está ocurriendo. La Argentina que vivimos es muy difícil que pueda volver. Y el aceleramiento del proceso de latinoamericanización en el que estamos inmersos, yo creo que se va a acentuar mucho más. Es decir, la clase media está en un proceso de desaparición acelerada. Le decía, con el doble riesgo que la inflación haga que el tipo de cambio vuelva a retrasarse y haya una presión para una nueva devaluación que va a realimentar la inflación, y por otra parte que la recesión lo que hace es que caiga la recaudación y por tanto para mantener un equilibrio fiscal el ajuste deba ser mayor todavía. Sin discusión, este es un círculo no virtuoso. Claramente, vos fíjate, ¿qué dicen todos los portales hoy? Cavallo reclamando una nueva devaluación. Cavallo diciendo que ya el dólar se ha retrasado, cosa que sabemos todos que está retrasado. Pero paradójicamente, sin embargo, el mes que cerró, el dólar que más subió, sorprendiendo a más de uno, ha sido el dólar oficial. Todos decíamos, el proceso de Crown Impact del 2% mensual está anunciando un retroceso del tipo de cambio, ¿no es cierto? Por lo tanto, se está anunciando que más tarde o más temprano vamos a ir a una nueva devaluación, un nuevo ajuste. Sin embargo, lo que ocurrió en los mercados es que los dólares financieros prácticamente no crecieron y en algunos casos hasta disminuyeron. Pero ¿esto a qué se debe? ¿Esto es virtuoso? ¿Es por una convergencia buscada
entre los distintos tipos de cambio que nos preanunciarían que es más fácil avanzar hacia un proceso de unificación cambiario de levantamiento del peso, o en realidad tiene que ver con que precisamente por habernos licuado la calidad de vida, los canutos que algunos jubilados tenían están siendo usados para llegar a fin de mes. Los canutos que las posiciones en dólares que algunas pymes tenían están siendo utilizadas para poder efectuar los pagos y seguir funcionando. Esto también va en la dirección de la dolarización. No obstante, no mencionó la palabra dolarización en el discurso. Yo creo que no. Primer asunto, vayamos también y digamos con todas las letras, ni Estados Unidos ni el Fondo Monetario Internacional bancan la dolarización en la Argentina, por más palabras, diríamos, edulcoradas que pueda haber al respecto, particularmente en la última visita de Blinken al país. Visita que, digamos, hablando de licuación, se licuó en horas, porque los memes sobre Blinken diciendo que había habido un entendimiento espectacular con la Argentina y que se había logrado que el presidente se comprometiera a no intervenir en el proceso electoral presidencial de los Estados Unidos, no alcanzó a durar un día. No alcanzó. Horas después el presidente lo abrazaba a Trump diciendo, espero el próximo abrazo dárselo en la Casa Blanca como presidente. Es decir, volvamos, Estados Unidos ha dicho que no, pero además el mantenimiento del tema de la dolarización es porque alguna de las tres banderas de campaña tiene que seguir agitando. Las tres banderas de campaña, ¿cuáles eran? La lucha contra la casta, el cierre del Banco Central y la dolarización. La lucha contra la casta está claro que no, la casta hoy está festejando. Todo el ajuste no ha venido hacia la casta, sino que ha venido hacia los sectores más débiles de nuestra sociedad. El cierre del Banco Central, olvídate, mientras esté Sandleris como presidente, no hay ninguna posibilidad de cierre. Pero además el Banco Central está jugando un rol del que ahora el propio presidente se enorgullece. Está comprando dólares, pasó de 12.000 millones en rojo cuando asumieron a tener casi 8.000 en estos momentos, con lo cual hay un salto de casi 20.000 millones en menos de 2 meses, producto obviamente de este ajuste y de no pagarle a nadie. Claro. Yo así también. Y en ese sentido hay también una contradicción, la de tipificar como delito de lesa humanidad aquel gobierno que emita para financiar al Tesoro con la idea de dolarización. No van de la mano las dos iniciativas. Correctísimo, suscribo lo tuyo, es así. Por eso es que hay que mirar con mucha atención y tratar de entender algunas cosas que la verdad es que no resisten a veces o se hace dificultoso analizarlo en clave política y hasta en clave económica, ¿no es cierto? Habría que convocar algunas otras disciplinas más vinculadas a la psiquiatría para tratar de acercarnos y entender lo que nos está pasando. Para muchos lo que está ocurriendo es casi un hospicio a cielo abierto, pero digamos también que habría que intentar entender qué es lo que le preocupa más a Milei, que dedica 4 horas al día a las redes sociales y a dirigirse a los Twitter más que a resolver los problemas de la gente. ¿Le interesa resolver los problemas que están ocurriendo o él está convencido de que pese a que tiró la posibilidad del acuerdo en Córdoba el 25 de mayo, en realidad no cree que lo vaya a lograr? Como lo dijo en el mismo discurso, es una suerte de desafío que le hago al Parlamento en el que no creo. Claro. Bien. Y si no cree, ¿qué es lo que espera? ¿Qué es esto que vos traes del Financial Times? Vamos a funcionar sin el Congreso. ¿Hasta cuándo? Y hasta el 25 de mayo, hasta el 2025. Hasta el 2025. ¿Por qué? Se lo dijo Aritondo. En el 2025, claro, la Libertad Avanza va a sacar más votos que el peronismo. Y el peronismo va a sacar más votos de lo que quede del PRO. Con lo cual está diciendo, si nos unimos, tenemos arriba del 60%. Él está jugando a demostrarle al votante del PRO que es mejor jefe que Macri y a quedarse a la cabeza del espacio de derecha más importante que pueda construirse en la Argentina en este momento. Entonces, volviendo al principio, es una buena herramienta esta de convocar el 25 de mayo al pacto para ganar tiempo en esa dirección. Miguel, le hago la última pregunta. Total acuerdo. En el discurso del viernes cuestionó duramente a la casta, a la dirigencia política en general, pero tuvo un apartado específico, aunque sin nombrarlo, a la Unión Cívica Radical. ¿Por qué siempre Milei castiga muy duramente a la Unión Cívica Radical en particular? Yo lo vengo diciendo desde la campaña. Él ha elegido, por un tema ideológico,
a la Unión Cívica Radical como principal enemigo. ¿Desde qué perspectiva? Si vos definís que la socialdemocracia, como fue a decirlo en Davos, es el comunismo, y vos te considerás libertario anarquista, y bueno, allí es donde tenés que apuntar contra lo que fue la generadora en Europa y en el mundo desarrollado del estado de bienestar. Correcto, incompleto, insuficiente, por supuesto, pero además su valoración histórica, si él dice que el mejor gobierno de la historia fue Menem, y no casualmente fue nombrado en el último mensaje también, sí. y no casualmente están designados la gente que está designada en los lugares que están designados, pero además de esto, decís que el peor gobierno de la historia es el de Raúl Alfonsín. Si él mismo dice que se entrenaba pegándole a un muñeco con la cara de Raúl Alfonsín, etcétera, ya está, no hay mucho más. Por eso yo a veces no entiendo a muchos correligionarios míos que tratan de encontrar el lado positivo y hacerse los distraídos en relación a este tema. O forman parte del gobierno como el ministro de Defensa. Sí, bueno, sí. No, reconozco que no quiero personalizar para no romper los códigos radiales, digamos. Está muy bien. Pero quiero decir, me interesaría que esto que vos traes lo tuvieran en cuenta también la mayoría de los correligionarios. No puede ser que a 40 años de la democracia, a 40 años 41 ahora del retorno a la democracia, el mejor homenaje que podríamos hacerle a Raúl Alfonsín, yo lo decía en campaña, era impedir que Milei llegara a la presidencia. En estos momentos el mejor homenaje que le podemos hacer a Raúl Alfonsín es construir autonomía para recuperar una identidad que se viene perdiendo, yo diría, desde antes de Gualeguaychú inclusive. Miguel Ponce, muchas gracias como siempre. Fuertísimo abrazo, siempre a disposición de ustedes. Hasta luego.